Buenos días, en este video les vamos a explicar nuestro proyecto final de termodinámica. Para nuestra primera parte del proyecto final de termodinámica vamos a usar la ecuación de Van der Waals. La ecuación de Van der Waals es una fórmula termodinámica que describe el comportamiento de los gases y líquidos reales ajustando la ley de los gases ideales. Esta es la ecuación de Van der Waals, donde P es presión, V volumen, T temperatura, R, la constante de los gases ideales. A y B son parámetros donde A es el parámetro de interacción y B es el parámetro de volumen excluido. Para empezar con nuestro código tenemos que importar algunas librerías como Colprop, que esta nos permite hacer propiedades termodinámicas de fluidos reales, NumPy, que crea arreglos de datos, genera rangos de valores y hace operaciones matemáticas eficientes, Matplotlib, que realiza gráficas, y Spicy Newton y Spicy Sol, donde Newton es un algoritmo para encontrar la raíz de una función y fsolve es un algoritmo más general para encontrar las raíces de un conjunto de ecuaciones no lineales. En esta primera parte del código, lo que se hace y el objetivo es calcular t despejándola de la función de Van der Waals. Lo primero que se hace es que se define la constante universal de los gases, que es 8.31, y luego las condiciones críticas para el agua, Tc y Pc. Luego se calcula las constantes de Van der Waals, A y B, para luego realizar el cálculo de la temperatura T, que como ya lo dije, se despeja de la ecuación de Van der Waals. Después de esto pasamos a la ecuación de Van der Waals despejada para T. La función W está diseñada para calcular la presión a partir de la temperatura y el volumen molecular utilizando la ecuación de Van der Waals. El código comienza definiendo las constantes críticas específicas del agua y la constante universal de los gases. Para finalmente en esta parte del código se aplica la ecuación de Van der Waals despejada para P para que luego la presión calculada se pase a megapascales. Para la ecuación que resuelve los volúmenes de saturación, la función solve polinomio tiene como objetivo calcular los volúmenes de saturación, volumen líquido y volumen de vapor. Esto lo hace resolviendo la ecuación de Van der Waals como un polinomio cúbico. Al inicio, lo que la función hace es que calcula las constantes de Van der Waals A y B a partir de la constante universal R. Y también lo hace por medio de las propiedades críticas del agua, Tc y Tp. En la parte de abajo del código se puede ver cómo se construye el polinomio con poli igual a np.poly1d, donde se utiliza la librería NumPy para crear la ecuación cúbica. Luego se calcula la función que calcula la presión de saturación a partir de una temperatura. La función psat calcula la presión de saturación para una temperatura T dada. El objetivo final es encontrar la presión que hace que esta integral int cal sea igual a 0. Esto lo hacemos utilizando el método de Newton-Raphson a través de la función Newton. Para la función que calcula la presión de saturación a partir de una temperatura, la función tsat tiene como propósito calcular la temperatura de saturación correspondiente a una presión dada. Para la creación de listas de volúmenes de saturación, este bloque de código tiene como objetivo generar datos de equilibrio líquido-vapor. Crea un vector de 100 temperaturas de saturación. Luego inicia dos listas vacías donde almacena los volúmenes molares, donde se calcularán para cada uno de estos 100 puntos de temperaturas creados anteriormente. Luego se crea un bucle iterativo donde para cada temperatura el código llama a la función psat, donde determina la presión de saturación correspondiente para calcular los volúmenes de líquido y vapor. Luego se usa VLList invertida, ya que las temperaturas
se generaron en orden descendente. Esto lo que hace es que ayuda a ordenar los datos para que se tenga una correcta visualización en las curvas de las fases. Por último, realizamos la gráfica temperatura-volumen, donde se usa la librería Matplotlib. Se comienza definiendo un rango de valores con molar volúmenes y un conjunto de temperaturas con temps. Se usa un bucle for donde se calcula la presión de saturación y volúmenes de saturación para cada temperatura. La configuración de la gráfica incluye límites, etiquetas y un título. También se utiliza una escala para acomodar y que se vea la diferencia de volúmenes entre los valores de VL y VG. Finalmente, las listas completas de volúmenes de saturación que se calcularon se grafican y con esto se forma la campana, que son las líneas negras que se ven en la gráfica, y ya con esto terminaríamos completando el diagrama temperatura versus volumen. Buen día. Para nuestro proyecto final de termodinámica vamos a utilizar la ecuación de Redlich-Kwong. Esta ecuación es una ecuación de estado muy utilizada para calcular propiedades termodinámicas para la fase de vapor en combinación con modelos termodinámicos más complejos. Esta es adecuada para sistemas próximos al comportamiento ideal. La ecuación de Redlich-Kwong es la siguiente, donde P es presión, T es temperatura, R es la constante de los gases ideales, Bm es el volumen específico y A y B son parámetros que varían según la sustancia. ¿En qué se diferencia de Van der Waals? Esta ecuación es más precisa, especialmente a temperaturas sobre la crítica. Para utilizar nuestra ecuación de Redlich-Kwong, vamos a importar varias librerías. Primero, Coolprop, que es una librería especializada en propiedades termodinámicas de fluidos reales. NumPy, que es para crear arreglos de datos, generar rangos de valores y hacer operaciones matemáticas eficientes. Matplotlib, que es para realizar gráficas. También vamos a importar SciPy, que es una función que tiene dos métodos como BrandQ y fsolve, siendo métodos numéricos para encontrar raíces de ecuaciones y métodos generales para resolver ecuaciones no lineales. Además de calcular integrales definidas numéricamente. Después de instalar las librerías necesarias, vamos a definir las constantes y funciones. Para ello, vamos a darle valores a las constantes del agua, como la temperatura crítica, la cual ajustaremos ligeramente para una mejor precisión con Coolprop, la presión crítica y la constante de los gases ideales. Además, vamos a dejar definidas las constantes de Redlich-Kwong. Junto con ello, vamos a indicar dos tolerancias, una tolerancia de la temperatura y otra de la presión, las cuales nos van a funcionar para identificar cuando el sistema está cerca al punto crítico. Ahora vamos a crear varias funciones. Vamos a crear una función llamada RK, que es la ecuación de Redlich-Kwong para la presión. Esta nos va a devolver la presión para una temperatura T y un volumen molar V. Crearemos dos funciones, una llamada solvT y una llamada ecuación, para obtener la temperatura. Pero debemos hacer una suposición utilizando la ecuación de los gases ideales para que el método fsolve pueda tener un punto de inicio y para ello se le dará un valor aproximado. Para hallar V dado T y P, vamos a utilizar la función solvV. Esto nos hará hallar el volumen líquido saturado y el otro el vapor saturado. Esto va a satisfacer la ecuación de estado de Redlich-Kwong. Entonces, en la zona de coexistencia líquido-vapor, la ecuación de estado puede tener dos raíces. Entonces, para eso vamos a utilizar el método fsolve. Entonces, lo que hará fsolve es revisar si la temperatura y la presión están cerca del punto crítico, dentro de las tolerancias que habíamos definido.
Entonces vamos a obtener el vapor crítico y para ello vamos a utilizar return VC, y pues es una forma de decir que el líquido y el vapor tienen el mismo volumen. Vamos a elegir unas suposiciones iniciales para el líquido y para el gas. Vamos a utilizar Fsolve dos veces para hallar V1 y VG, y si esto llega a fallar, para eso vamos a utilizar el return none. Entonces lo que hará Fsolve es revisar si la temperatura y la presión están cerca del punto crítico dentro de las tolerancias que habíamos definido. Entonces vamos a obtener el vapor crítico y para ello vamos a utilizar return VC, y pues es una forma de decir que el líquido y el vapor tienen el mismo volumen. Vamos a elegir unas suposiciones iniciales para el líquido y para el gas. Vamos a utilizar Fsolve dos veces para hallar V1 y VG, y si esto llega a fallar, para eso vamos a utilizar el return none. Debemos asegurarnos de que V1 sea el volumen pequeño y VG el grande. Es por eso que vamos a utilizar el if, y por si hay soluciones casi iguales, vamos a utilizar nuevamente el return none. Con este pedazo del código se nos debe devolver el volumen molar del líquido saturado y el volumen molar del vapor saturado. Pero porque el volumen líquido debe ser menor que el gaseoso. Esto se da que en condiciones normales funciona al revés y el volumen líquido es mayor que el gaseoso. Entonces así evitamos que los valores se intercambien. Ahora vamos a plantear la construcción de Maxwell para la presión saturada. La construcción de Maxwell se aplica a gases reales para corregir isotermas predichas por ecuaciones como la de Van der Waals en la región de coexistencia de fases líquido-vapor, garantizando el equilibrio termodinámico. Esta técnica, también conocida como la regla de áreas iguales, determina la presión de saturación real a una temperatura dada. Para ello vamos a agregar la función PSAT, y si la temperatura está muy cerca de la temperatura crítica dentro de la tolerancia, se asume que la presión de saturación es aproximadamente la presión crítica. Ahora vamos a definir una función que se llama int_cal, que será la función que va a integrar entre los volúmenes de líquido y vapor. Para ello vamos a utilizar el método solv, que va a devolver el volumen líquido y el volumen de vapor si existen las dos fases. Realizamos la integración y nos devolverá el valor del área. Ahora vamos a definir en P-lower y P-upper, vamos a definir la presión mínima de prueba y la presión máxima de prueba. Esto para buscar que en ese intervalo el valor de P haga que el área sea 0. Ahora, más abajito, vamos a utilizar BrandQ para encontrar la raíz del área. Entonces, aquí buscamos que la presión de saturación se haga 0. Entonces, eso sería si el área entre V1 y VG es 0. Ahora vamos a calcular el volumen crítico teórico de Rayleigh-Kwong, y para ello vamos a definir una función que se llama critical volume, y aquí vamos a definir la ecuación fijando temperatura crítica y presión crítica para lograr plantear la ecuación y buscar el volumen V, tal que la ecuación de Rayleigh-Kwong pueda predecir exactamente la presión crítica en la temperatura crítica. Para ello vamos a utilizar igualmente Fsolve para encontrar el volumen crítico. Este método nos va a ayudar a buscar la raíz de la ecuación V. Y así logramos llegar al volumen crítico. Ahora vamos con los cálculos del modelo Rayleigh-Kwong, y para ello vamos a llamar la función critical volume que habíamos definido anteriormente, y
vamos a imprimir el resultado con 2 decimales. Ahora vamos a crear un rango de temperaturas para la campana de saturación. Con ayuda de la librería de NumPy vamos a crear un arreglo de 50 temperaturas que van desde la temperatura crítica hasta la temperatura de congelación. Adicional, vamos a crear 3 listas, una para volúmenes del líquido saturado, otra para los volúmenes del vapor saturado y otra para guardar las temperaturas correspondientes a cada par. Ahora vamos a imprimir que se está calculando la curva de saturación y vamos a recorrer cada temperatura ahí del vector TBS. Además, vamos a calcular la presión de saturación con la función que habíamos utilizado anteriormente en la construcción de Maxwell. Y si se imprime en none, quiere decir que no se encontró la presión de saturación. Así que esta va a seguir iterando. Cuando se termina el ciclo for, vamos a tener bastantes pares para poder crear la campana de saturación de Rayleigh-Wong. Ahora vamos a preparar las listas finales para graficar la campana. Así que para ello vamos a invertir las listas que ya habíamos creado. Y entonces vamos a nombrar VL lista invertida 2, también de temperatura. Ahora vamos a hacer cálculos de datos reales con el CoolProp. Para ello primero vamos a imprimir un aviso que sea obteniendo datos reales del CoolProp y vamos a crear un arreglo que se llame temps cp con NumPy y bueno, esto básicamente hará que de la temperatura 273,16 Kelvin hasta 647 genere 100 temperaturas. Entonces para ello vamos a volver a crear 3 listas, una para el volumen molar del líquido, otra para el volumen molar del vapor y otra para ir guardando las temperaturas que sí se puedan calcular. Para ello vamos a utilizar un ciclo for, un bucle for y te irá tomando cada valor de la temperatura del vector de temps cp. Con el try, básicamente lo que se realizará es que se continúe iterando a pesar de que se falle, de que hayan errores y pues tome todas las temperaturas que pueda. Entonces acá es donde entra CoolProp. Si Q es igual a 0 es líquido saturado y si Q es igual a 1 es vapor saturado. Entonces con la función cp.proxy vamos a obtener propiedades. Para ello vamos a crear RHO del líquido y RHO del vapor. Y pues acá en uno pediríamos la densidad molar del líquido saturado a la temperatura y una densidad molar del vapor saturado a la misma temperatura. Ahora vamos a convertir a volumen molar. Para ello sabemos que V es igual a 1 sobre RHO por 10 a la 6. Entonces voy guardando en las listas todos los volúmenes de líquido saturado de CoolProp y todos los volúmenes de vapor saturado de CoolProp, así como también las temperaturas correspondientes, para poder crear la campana de datos reales de CoolProp. Ahora vamos a continuar con la gráfica. Para ello, lo primero que haremos en primera instancia es crearla y luego vamos a continuar con las curvas de isotermas. Para ello vamos a definir los volúmenes molares y las temperaturas y estos van a trabajar con un bucle for, el cual nos garantizaría que se trabaja con una isoterma a la vez. Además, utilizaremos un try y un except por si llega a ocurrir un fallo en alguna isoterma que el código siga iterando. Vamos a calcular la presión de saturación utilizando la construcción de Maxwell, como anteriormente se había utilizado, y adicional a eso, con solv V vamos a igualar la presión a la presión saturada actual.
Así encontraremos el volumen del líquido saturado y el volumen del vapor saturado. Si no se encuentran raíces que sirvan, solv V va a devolver none. Y solamente si V1 y VG son válidos, se va a dibujar la isoterma. Ahora vamos a declarar que en X va a ir V1 y VG, y para la altura será la temperatura fija. Para crear la curva de gas, se quedarán solamente los volúmenes mayores o iguales que VG, y pues sería la parte del gas de la isoterma, que está a la derecha de la campana. Ahora, la campana de saturación del modelo de Redlich-Kwong, vamos primero a dibujar las dos ramas de la campana. La primera va a ser del líquido y la segunda va a ser la rama del vapor. La rama del vapor es la derecha de la campana y la rama del líquido es la izquierda de la campana. Entonces vamos a utilizar las listas que habíamos creado invertidas, y también haremos la campana de saturación de datos reales con CoolProp, y para ello también utilizaremos las listas que habríamos creado anteriormente. Ya le damos las características que deseemos, y también vamos a agregar el punto crítico que calculamos. Lo vamos a agregar de color azul, y las demás opciones son ya opciones de la gráfica, aspectos visuales como, bueno, en el eje Y está la temperatura y en el eje X el volumen molar, y se manejará para esto una escala logarítmica. Además de que se agregarán las etiquetas que son temperatura, volumen molar, diagrama T versus V, y este sería el resultado del gráfico.